Amén, hermanitos. Oremos, oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Señor, por que nuestras almas se sienten aliviadas y descargadas cuando venimos a tu presencia, Señor. Como dice tu palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo y paz. Así siempre es, Señor. Bendigas hoy tu palabra, Señor, que hoy vamos a meditar en esta serie. Señor, y que tú hables a nosotros siempre a través de ella y que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, y la escriba en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en la serie que ya hemos empezado hace 3 semanas, que se llama 10 razones por las que debemos orar. No confundir razones con motivos, hermanos. Motivos es lo que hemos orado ahora, ¿verdad? Un motivo de oración en particular. Razones tiene que ver la manera de por qué la oración tiene que ser tan importante en nuestra vida como cristianos. Ya hemos visto 3 razones, hoy vamos a entrar en la 4ª razón. La 4ª razón, hermanos, que hoy vamos a ver es que descuidar la oración conduce o nos conduce a ser vulnerables a la tentación. Es la 4ª razón. Vuelvo a repetir. La 4ª razón tiene que ver con que descuidar la oración nos conduce a ser vulnerables a la tentación. Una de las escenas muy conmovedoras y que nos muestra esta realidad, hermanos, es en el huerto de Getsemaní. Y eso debería inquietarnos a todos nosotros. Jesús estaba a punto de poder enfrentar la hora más oscura de su vida. Y les pide a 3 de sus discípulos, los más cercanos, a Pedro, Jacobo y Juan, que eran los más cercanos, les pide a ellos que velen y oren con él. Eso les pide en el huerto de Getsemaní. Le dice: ustedes quédense acá y oren conmigo, y Jesús se va más allá. Dice, como a una distancia del tiro de una piedra. Y dice que cuando Jesús regresa, oh sorpresa, los encuentra dormidos. No una vez. Y busquemos en Mateo 26, ¿cuántas veces Jesús los encontró dormidos? Mateo 26, del 36 al 45. Mateo 26, del 36 al 45. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Subrayé esa palabra. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿qué cosa? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándoles, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Cuántas veces, hermanos? Fueron 3 veces, hermanos. Y hora después, ese mismo Pedro, que momentos antes había jurado morir por Cristo, porque él había hecho esa promesa, lo negaría 3 veces, hermanos, frente a una simple sirvienta. Y eso se lee más adelante en el versículo 69 al 75. Ahora, ¿qué pasó entre la promesa valiente de Pedro y su caída vergonzosa? ¿Qué había pasado? La respuesta está en una sola frase que Jesús le dijo esa misma noche en el versículo 41. Mire lo que dice el versículo 41. Ahí nos damos cuenta de la caída de Pedro, de la promesa que hizo a Jesús y de la negación que hizo horas más tarde. La respuesta está en el versículo 41. Velad y orad, ¿para qué, hermanos? Para que no entréis en tentación. ¿Eso qué nos lleva a pensar, hermanos? Que Pedro tenía buenas intenciones, pero no tenía oración. Y ahí está el problema. Pedro tenía muy buenas intenciones con Jesús, pero lo que le faltaba es oración. Y las buenas intenciones, hermanos, sin oración no resisten la tentación. Escuchen bien eso, hermanos. Las buenas intenciones sin oración no resisten la tentación. Y eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Podemos tener muy buenas intenciones para la obra del Señor, o de servir, o hacer algo. Pero si no oramos, hermanos míos, si la vida de oración en nosotros está muy débil, hermanos, frente a una tentación no vamos a resistir. Hoy en esta cuarta razón, hermanos, de esta serie, vamos a ver una verdad que la Escritura y la experiencia confirman constantemente. Cuando descuidamos la oración, quedamos peligrosamente expuestos ante la tentación. Y vamos al versículo 41. La oración, hermanos, es la vigilancia que nos protege. El versículo 41 lo expresa. Jesús no dijo, hermanos, esfuércense, ni tampoco dijo, sean fuertes. Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad. Y la palabra griega para velad, hermanos, ¿sabe qué implica? Implica estar despierto, implica estar alerta, implica estar atento al peligro. Eso es lo que significa la palabra velar, para que usted lo sepa, mi amado hermanos. La palabra velar, cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos velar, lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros debemos estar despiertos, debemos estar alertas, debemos estar atentos al peligro. La oración, hermanos, no es solamente pedir cosas a Dios. Es el acto por el cual reconocemos nuestra debilidad y nos mantenemos conectados a la fuente de fortaleza que no tenemos en nosotros mismos.
Jesús mismo lo explica en ese mismo versículo. El espíritu puede estar dispuesto, dice Jesús, ¿verdad? Pero la carne, ¿qué cosa está, hermanos? Es débil. Y eso es muy cierto. Podemos estar muy deseosos, pero la carne siempre es débil. Y si nosotros no queremos quedarnos solamente en buenas intenciones nada más, tenemos que ayudar para no ceder a la debilidad de nuestra carne. Y para que eso, hermanos, suceda, la oración cumple un papel muy importante. La oración es precisamente el puente entre esa disposición del Espíritu y la fuerza real para sostenerla. La oración es ese puente, hermanos, porque si no, todo se va a quedar en buenas intenciones. Cuando un cristiano dice, pastor, yo quiero nuevamente volver a los caminos del Señor, estoy deseoso de volver a los caminos del Señor, qué bueno, tiene el deseo. Pero mi amado hermanos, del deseo a la realidad hay una brecha. Y si esa brecha no es sostenida por la oración, ese deseo se va a quedar ahí y no se va a hacer realidad. Porque hay muchos cristianos que dicen, pastor, pero es que el hermano me dijo que quería volver y no viene, no está congregando, le llamo, no responde, o a veces me dice no, que a veces hay cosas que hacer, tengo que hacer unas cosas. ¿Y sabes por qué pasa eso, hermanos? Porque su deseo de volver hacia Dios no está siendo sostenida por la oración. Por eso no basta solo con buenas intenciones. La oración hace que esa intención, que esa buena intención pueda llegarse a ser realidad. Y hay muchos cristianos que no entienden eso. Pastor, yo quiero consagrar más mi vida al Señor. Qué bueno, tiene un buen deseo. Pero para que eso se haga realidad, tiene que ir acompañada de la oración. Porque si no hay oración, la carne es débil, hermanos. Y todo eso se va a quedar solamente en una buena intención. Por eso, hermanos, que la oración es el puente que sostiene, que hace que una las buenas intenciones y el hacerse realidad. El espíritu a la verdad está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. Y como la carne es débil, entonces tenemos que velar y orar, no queda otra cosa. Tenemos que velar y orar, ¿por qué, hermanos? Porque si la carne es débil, fácilmente vamos a caer en el desánimo y en dejarlo todo. Por eso que el descuido de la oración nos ciega ante el peligro que se acerca. Los discípulos no cayeron porque fueron malas personas. Los discípulos no eran malas personas. Ellos amaban a Jesús, ¿sí o no, hermanos? Ellos amaban a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Pero ellos cayeron porque se durmieron cuando debían de orar. Amada iglesia, el descuido de la oración rara vez se ve dramático en el momento. Se ve como cansancio, como distracción, como ya oraré después. Pero ese pequeño descuido deja la puerta abierta. Es el detalle. Ese pequeño descuido, ese que oraré después, o estoy cansado. El pequeño descuido insignificante que aparentemente parece algo inofensivo, pero está abriendo la puerta. Y Pedro es el ejemplo más claro. Jesús le había advertido directamente en Lucas 22:31. ¿Se acuerda de la advertencia que Jesús le hizo a Pedro en Lucas 22:31? Busquemos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dio una advertencia. Le dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Jesús le había dado, hermanos míos,
Una advertencia muy clara. Pedro conocía el peligro. Jesús le había dicho: Satanás te ha pedido para zarandearte. No es que Pedro no conocía el peligro. Pedro conocía el peligro. Pero lo que le faltó no fue información a Pedro, sino que le faltó a Pedro: oración. Si Jesús ya le estaba diciendo el peligro, ¿qué es lo que debería hacer Pedro? Es orar. Pero Pedro no hizo eso. Muchas veces Dios nos habla a nosotros del peligro que se acerca. Pero nosotros, en vez de responder orando, no lo hacemos. Por eso, hermanos míos, cuando la prueba llegó unas horas después, no tuvo la firmeza espiritual para poder resistir, hermanos. ¿Y cómo empezó la caída de Pedro? Que cuando vinieron a apresar a Jesús, Pedro tuvo una reacción humana. Y ahí viene el problema. Que frente a una presión, cualquiera sea la situación o circunstancia, si nosotros estamos descuidando la oración, siempre vamos a tender a tener reacciones humanas. Y cuando digo de reacciones humanas, son reacciones que tomaría cualquier persona que no tiene a Cristo en el corazón. ¿Qué hizo Pedro cuando vinieron a apresar a Jesús? Él agarró un cuchillo y ¿qué hizo? ¡Fa! Cortó oreja a Malco. Eso es una reacción violenta. Comenzó a manifestarse, ¿qué cosa? La caída de Pedro. Comenzó a tener una reacción humana. Una reacción que no era controlada por el Espíritu Santo. Luego siguió. Ahora, en vez de Pedro darse cuenta, pero que Jesús se acerca y Pedro le toma la mano y dijo: guarda tu cuchillo. Porque el que espada hiere, a espada muere también. Jesús agarra la oreja y lo coloca nuevamente a Malco. A pesar que Jesús le estaba diciendo: Pedro, no hagas eso. Pero Pedro, en vez de reaccionar en ese momento y de repente ponerse a un lado: ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy reaccionando mal? No, en vez de ponerse a un lado, después de pedir perdón y ponerse a orar, no hizo eso. Sino que Pedro, en su ímpetu y en su impulso, él mantenía quizás ese enojo por haber apresado a Jesús. Y horas más tarde, una pequeña sierva le hace 3 preguntas y él niega a Jesús 3 veces. La manifestación de su caída ya fue más fuerte en ese momento. Por eso, mi amado hermano, cuando la prueba llegó unas horas después, Pedro no tuvo la firmeza espiritual para poder resistir, ni para poder cumplir lo que él le había prometido a Cristo días antes. Hermanos, si nosotros hacemos promesas a Dios, pero esta no es sostenida por la oración, nunca vamos a poder cumplirlas. No vamos a poder cumplirlas. Pedro le hizo una promesa: Señor, yo nunca te voy a negar. Si es posible contigo, me iré a morir en la cruz. Hizo esa promesa. ¿Lo cumplió? No lo cumplió. Lo negó. ¿Y por qué lo negó? Porque su buena intención nunca fue sostenida por la oración. Entendamos eso, mi amado hermanos. No basta solamente con tener buenos deseos, buenas intenciones. Porque si no oramos, nunca se hará realidad. Y Satanás, hermanos, es muy experto trabajando con eso en la vida de muchos cristianos. De tiempo en tiempo hacen promesas, o hermanos que dicen: ahora sí, hermano, ahora sí, hermana, ahora sí, pastor, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Tienen el deseo, pero no oran. No mantienen una vida de oración. ¿Y en qué queda después? En nada.
porque caen en lo mismo, siguen cayendo en lo mismo. Y eso genera muchas veces desánimo y frustración en la vida de muchos cristianos. Y a veces muchos cristianos en la mente dicen, no sé por qué siempre hago las cosas así, no sé por qué siempre caigo en lo mismo, pero no se están dando cuenta de que el resultado sigue siendo el mismo porque están descuidando lo mismo, que es la oración. Y este es un patrón que se repite, hermanos. Se repite constantemente. La historia de Pedro se repite en muchos cristianos hoy en día. El predicador J.C. Ryle, en una reflexión ampliamente citada en su libro llamado Un llamado a orar, tiene un excelente libro que lo recomiendo que lo lean, Un llamado a orar, de J.C. Ryle, describió con precisión cómo comienza esta caída. Y me sorprendió mucho de eso. Mira cómo lo describe él. Biblias leídas, pero sin oración. Sermones escuchados, sin oración. Matrimonios contraídos, sin oración. Viajes emprendidos, pero sin oración. Casas escogidas, sin oración. Amistades formadas, pero sin oración. El acto diario de la oración en sí mismo, decía Ryle, apresurado o realizado sin corazón, estos son el tipo de pasos descendentes por los que muchos cristianos caen a una condición de parálisis espiritual o llegan al punto en que Dios les permite tener una caída tremenda. Hermanos, esto tiene que abrirnos los ojos a nosotros. Note la palabra que dice Ryle, pasos. La palabra clave ahí, pasos. Nadie cae de la noche a la mañana. Ha ido pasos ya que ha ido dando. La vulnerabilidad, hermanos, ante la tentación casi nunca es un evento súbito. Es el resultado. La caída es el resultado acumulado de muchas decisiones tomadas sin haber pasado primero por la oración. Pastor, pero yo escucho sermones, pero si no oras, no estás permitiendo que ese sermón, esa palabra, el Espíritu Santo lo traiga y transforme tu vida. Porque cuando escuchamos sermones sin orar, solamente lo que estamos recibiendo es información. Sujel Michelin dijo lo siguiente: no solo el pastor tiene que prepararse en oración para poder predicar un sermón el domingo, la iglesia también tiene que prepararse en oración para recibir ese sermón. Hay una preparación mutua, tanto del predicador como del que escucha el sermón. Pero a veces lo que suele pasar es que solamente se deja esa responsabilidad de que el pastor se tiene que preparar en oración para predicar, pero el creyente no se prepara en oración para recibir ese mensaje. Razón por la cual muchas veces tú escuchas un mensaje, pero no hay un cambio en tu vida. Es como el sembrador que suelta las semillas y la semilla cae sobre el camino. La semilla está en la intemperie. Y vienen las aves de los cielos y se llevan la semilla, y eso hace que no produzca fruto. Así es la palabra cuando el corazón de un creyente no ha orado. La palabra queda en la intemperie del corazón. Y luego viene Satanás y se lleva esa palabra. Y por consiguiente tu corazón se quedó sin recibir la semilla. Por eso, mi amado hermanos, la oración cumple un papel muy importante en nuestra vida. Eso surge paso a paso. Otro ejemplo en la Biblia, hermanos, lo encontramos en David, en 2 de Samuel 11. Comienza con una frase que merece atención, mis amados hermanos. Miren lo que dice 2 de Samuel,
capítulo 11, versículo 1. Abramos nuestras Biblias, por favor. Dice la palabra: aconteció que David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. Dice que aconteció que en los tiempos donde los reyes deben salir a la guerra, David, ¿qué hizo? Envió a Joab y David se quedó en Jerusalén. El rey que solía salir a la batalla, hermanos, se quedó atrás. El rey no debía quedarse. El rey debería estar el primero en el frente de batalla. Y fue en ese tiempo de ociosidad, hermanos, lejos de su lugar de responsabilidad, que cuando vio a Betsabé desde la azotea y cayó en adulterio y después en el homicidio de su mejor soldado, Urías. Y aquí, hermanos, es importante ser honestos, porque el texto no afirma explícitamente que David dejó de orar esos días. Pero el patrón es evidente, hermanos, por contraste. Este es el mismo hombre que en los Salmos describe una vida de oración constante y vigilante, porque es el mismo salmista. Cuando uno lee, por ejemplo, el Salmos capítulo 5, versículo 3, que es el Salmo de David, David dice en el Salmo 5:3, por la mañana oirás mi voz y en ti esperaré. Un hombre que amaba la vida de oración. Y ese mismo hombre que compuso cánticos de la oración fue el mismo hombre que descuidó en esos días. Y su caída ocurre precisamente en un paréntesis de pasividad. Ocurre, hermanos, cuando nosotros nos alejamos del lugar donde Dios lo había puesto para actuar y vigilar. ¿Sabe cuándo ocurre nuestra caída? Cuando usted y yo nos alejamos del lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Y es el lugar de su presencia. Es el mismo David que compuso un salmo maravilloso, pero en un tiempo dado de su vida hizo un pequeño paréntesis. Hermanos, los pequeños paréntesis en nuestra vida son muy peligrosos. Alguien dijo lo siguiente. Un pastor amigo decía: el pastor está de vacaciones. Ah, ¿está de vacaciones? ¿Cómo quisiera yo tener vacaciones? Le digo. ¿Cómo quisiera? Gracias. ¿Cómo quisiera tener vacaciones? Hermanos, las vacaciones muchas veces en nuestras vidas pueden convertirse en un tiempo muy peligroso, hermanos. La Biblia nos dice que debemos velar y orar. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Mis amados hermanos, los paréntesis de nuestra vida o esas pequeñas vacaciones, porque a veces nosotros podemos estar orando todos los días, constantemente, y luego llega un momento y dice, bueno, esta semana voy a darme un descanso y no voy a orar. Y esa semana puede ser tu caída. Pero que yo estuve orando todos los demás meses y solamente una semana dejé de orar. Porque la palabra de Dios nos dice algo muy claro, hermanos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está buscando el momento. Una de las cosas que tiene como característica Satanás es que es paciente. Él está esperando el momento. Por eso que este principio, hermano, no es aislado. Pedro, ya restaurado y transformado por la gracia,
después de haber experimentado toda esa caída, más tarde escribiría, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Pedro 5:8. Y esas palabras de Pedro reflejan que él aprendió la lección. Porque el año después, en 1 de Pedro 5:8, mira lo que escribe. Y leamos la palabra. Mira lo que escribe Pedro ahora ya. Había pasado años y mira lo que escribe. Sed sobrios y velad. ¡Wow! Pedro está diciendo eso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esas palabras de Pedro, inspiradas ciertamente por el Espíritu Santo, pero están cargados de una experiencia vivida en el pasado, de una experiencia triste, de una experiencia que quizás él quiso borrarlo de su memoria, pero que se quedó grabado con la finalidad de poder mantenerlo a él siempre vigilante. Aprendió la lección y eso fue bueno. Y fue una lección que lo mantuvo toda su vida hasta su muerte. Santiago, por otro lado, enseña que nosotros debemos resistir al diablo. En Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 y 8 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo nosotros resistimos al diablo? Verso 8 está la clave. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estos versículos son tremendos, porque aquí habla para todos aquellos. Santiago 4, 7 y 8. Porque Santiago está hablando incluso a aquellos cristianos que muchas veces son indecisos o son inestables. Y Santiago está diciendo, si tú eres inestable y quieres mantenerte firme, la oración es la clave. Acércate a Dios. ¿Y cómo te acercas a Dios? Es a través de la oración. Y cuando tú permaneces cerca de Dios a través de la oración, entonces resistes al diablo. Resistir no significa te reprendo, te reprendo, te reprendo. Resistir al diablo es mantenernos cerca de Él, de Dios. Mantenernos cerca, hermanos. Y el apóstol Pablo, hablando de la armadura espiritual en Efesios, hermanos, no la cierra la estrategia militar con un llamado, hermanos míos. Porque todos hablan de la armadura, el casco, ¿verdad? El yelmo, hablan también del cinto, de las sandalias, la espada, el escudo, y piensan que todo eso es la armadura, y se olvidaron de la última. Y eso está en el versículo 18 de Efesios 6. Porque Pablo todavía no termina de citar la armadura, pero todos los se quedan hasta el versículo 17 y piensan que hasta ahí está la armadura. Y se olvidaron que la armadura todavía continúa en el versículo 18. Porque el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, es parte de la armadura. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración forma parte de nuestra armadura espiritual. No es aquello que está lejos, forma parte. Entonces, hermano, la conclusión bíblica es unánime. No hay armadura que funcione sin oración. Escuche bien. No hay armadura que funcione sin oración, porque la oración es lo que mantiene despierto al que lleva puesta la armadura. ¿De qué le sirve a un soldado estar bien vestido de toda la armadura y estar dormido? Con toda la armadura lo matan, hermanos. ¿Sí o no? Puede estar muy bien su casco, con su pecho, su cinto, buena espada, buen escudo, pero ¿de qué le van a estar con toda esa armadura si está dormido?
muere. Entonces, ¿cuándo es útil la armadura? Cuando el que lo lleva puesto está despierto. Y para estar despierto es la oración, hermanos. Es la oración. Hay muchos cristianos que oran así: Señor, me pongo el casco, Señor, me pongo el pectoral, Señor, me pongo el cinto, Señor, me pongo la sandalia, Señor, me pongo el escudo, Señor, agarro la espada, y están ahí, ya estoy armado. Pero nunca oran. Nunca oran. Si pensamos como hacía Riley en su propia vida, y cada uno de nosotros meditamos en nuestra propia vida en esta semana, si hacemos estas preguntas de evaluación: esta semana has tomado decisiones, una conversación, una relación, el uso de tu tiempo, o una compra, o una mirada, sin pasar primero por la oración. En nuestro tiempo diario con Dios, apresurado, sin corazón, porque a veces podemos decir, bueno, para que no piense que no oro, ya voy a orar, pero ese tiempo es muy apresurado. Es como que come 2 cucharas y piensa que ya está alimentado. Oye, almuerza, no, ya 2 cucharas nomás, porque tengo muchas cosas que hacer. Y piensa que por comer 2 cucharas de quinoa ya está alimentado. Eso no es estar alimentándose. Y eso pasa con muchos cristianos. Mantienen una oración, pero así, apresurado. Y piensan que ya están orando. Hermanos, no hay que esperar todavía una caída tremenda para que nosotros tomemos conciencia, como el apóstol Pedro, que orar y velar es muy importante en nosotros. La oración no es un lujo espiritual para los momentos de crisis. La oración es la vigilancia diaria que impide que la crisis nos tome por sorpresa. Conclusión, hermanos. Esta cuarta razón es muy importante. Pedro durmió cuando debía orar y cayó. Pero esa no fue su historia final. Eso es lo bueno. El mismo Pedro que negó a Cristo, restaurado por gracia, terminó escribiendo a la iglesia que debemos ser sobrios y velar, ser vigilantes. Su caída no fue el final, hermanos, de Pedro. Y también de usted tampoco significa que sea el final. Pero como Pedro hay que aprender la lección, hermanos. De nada sirve que nosotros nos demos cuenta que por nuestra falta de vida de oración cometemos tantos errores y tantas cosas y no oremos. No produce cambio el que se da cuenta de su error. Produce cambio que aquel que, dándose cuenta de su error, toma decisiones para cambiar. ¿Qué significa dormir? Dormir no está hablando explícitamente, hermano, literalmente de dormir, echarte en la cama a dormir, por eso que no oras. Dormir, hermanos, en el contexto que hemos estado viendo hoy, significa pasividad espiritual frente al peligro. Si hay peligro, no podemos actuar pasivamente. Si tú sabes que estás yendo con un carro al precipicio, ¿qué harías, hermanos? ¿Qué harías si el carro que tú estás viajando está yendo al precipicio? ¿Qué harías? Saltarías del carro, ¿verdad? No esperarías que llegue al borde del precipicio para pensar que vas a saltar. Buscarías la forma de cómo salirte de ese carro para no caer al precipicio. Es así, hermanos. Jesús no lo reprende por estar cansado a Pedro. Lo reprende ¿por qué?
¿Sabe por qué Jesús lo reprendió a Pedro y a los demás? Porque ellos, sabiendo que la hora de la prueba había llegado, ellos, en vez de orar y velar, ellos eligieron el descanso en lugar de la vigilancia. ¿Se da cuenta, hermanos? Y esas son decisiones que nosotros tomamos. La buena noticia del Evangelio es que Dios, hermano, no nos deja luchar solos contra la tentación. Y eso es lo bueno. Nos invita, nos ordena, nos ruega. ¿Sabe qué nos ruega y nos ordena la palabra de Dios, hermano? Velar y orar. Repitan conmigo: velar y orar. Velar y orar. Cada minuto, hermanos, que usted y yo invirtamos hoy en la oración es un paso ascendente en la dirección contraria hacia la caída. No se trata de tener una fuerza de voluntad perfecta, hermanos. Se trata de mantenernos cerca de aquel que sí la tiene, y es nuestro Señor. Que esta semana, mis amados hermanos, no sea usted o yo alguien que lee su Biblia sin orar, o que tome decisiones sin orar, que viva su día a día sin orar. Que seamos más bien, hermanos cristianos, como Cristo enseñó en el huerto. Cristianos que velemos y oremos constantemente. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Muchos cristianos hacen la pregunta en las consejerías: pastor, ¿qué puedo hacer para no caer en la tentación? Piensa que es algo mágico. Piensa que solamente el pastor orando por él ya nunca más va a caer en la tentación. No existe una fórmula mágica. Existe una práctica. Y la práctica es velar y orar. No es una fórmula, es un estilo de vida. Por eso que 1 Tesalonicenses 5:17, y termino con este versículo y esta reflexión, nos dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Cómo está nuestra vida de oración, mis amados hermanos? De cada uno de nosotros. No pretendo yo ser juez de tu vida de oración, porque no soy quien. Pero cada uno de nosotros debemos examinarnos con sinceridad. ¿Por qué caigo siempre en lo mismo? ¿Por qué siempre reacciono de esa manera como si no fuese cristiano? Como Pedro, que agarró el cuchillo y cortó, una persona reactiva. ¿Por qué tengo esas reacciones? ¿Por qué siempre caigo en esas cosas? Entonces vayamos más allá. ¿Cómo está mi vida de oración? Y ahí nos vamos a dar cuenta de una cruda realidad. En vez de orar, estamos durmiendo. Por eso que somos lo que somos, hermanos. Pero que la reflexión de hoy nos ayude, hermanos, a nosotros a abrir los ojos a una realidad. Si queremos nosotros vivir una vida cristiana victoriosa, eso no surge cantando "soy libre" o cantando "tenemos victoria en Cristo". Eso surge cuando ese cántico se lo lleva a la práctica. Y es cuando doblamos rodillas delante de Dios, que es el único que puede llevarnos de gloria en gloria y en victoria en victoria. Amén, hermanitos. Que Dios nos ayude. Pongámonos de pie.